Muy bien, quiero pasar a continuación a responder 3 cuestionamientos dirigidos a atacar la fe en la existencia de Dios. Algunos de ellos son simplemente afirmaciones, otros son un tipo de malinterpretación de algunos textos bíblicos con los cuales quieren validar la postura atea. Así que quiero pasar a enumerar los cuestionamientos y luego pasaré a responder punto por punto. Número 1. Richard Dawkins, en sus debates, incluso en sus libros, afirma que todo tipo de fe es ciega. No existe una fe que se base en hechos, sino que todo sería una fe ciega. Vamos a ver si eso es cierto. 2. Algunos ateos dicen lo siguiente: si Dios existe, si Dios es real, ¿por qué se necesita fe para creer en Él? Es decir, los hechos no necesitan fe. Si es tangible, si es observable, si es demostrable, entonces no se podría hablar de fe. ¿Es esta afirmación cierta o no? Y 3. La mala interpretación de Juan 20:29, el diálogo que hay entre Tomás y Jesús en el marco circunstancial de la resurrección. Pues bien, quiero pasar entonces a responder punto por punto. De antemano informo que no quiero profundizar como tal en estos cuestionamientos porque hay mucha tela por cortar si uno quiere profundizar, ya que obviamente va a haber objeciones a mis respuestas. Sin embargo, quiero dar una primera respuesta a cada punto de manera superficial y creo que es, en cierto término, lo suficientemente necesario para responder a ciertos cuestionamientos, que en la mayoría de los casos está en manos de ateos, no de ateos preparados como tal. Pues bien, empecemos. Punto 1. ¿Es todo tipo de fe ciega? A nivel general, ¿no existe una fe basada en hechos o en evidencia? ¿Una fe que debería ser tomada en serio? Pues bien, la acusación de Richard Dawkins y de algunos ateillos por ahí de que todo tipo de fe es ciega es una falsa afirmación. ¿Por qué? Porque, obvio, es indiscutible que existen algún tipo de fe ciega y de hecho hay bastantes. Sin embargo, de ahí no puedo deducir que todo tipo de fe es ciega. Eso sería cometer una tremenda falacia de generalización apresurada. Y se preguntarán, ¿cómo sustento yo mi afirmación? Bueno, la verdad es muy sencillo darse cuenta que no todo tipo de fe es ciega. Por ejemplo, ya sea consciente o inconscientemente, todos sabemos distinguir entre la fe ciega y una fe basada en la evidencia o confianza basada en la evidencia. Por ejemplo, cuando decidimos comprar un automóvil o queremos comprar un automóvil, en la mayoría de los casos, ¿cuál es el patrón común a seguir? Bueno, tratamos de comprobar los índices de fiabilidad del fabricante, preguntamos a amigos que tengan un coche parecido o el mismo automóvil. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque estamos buscando, ya sea consciente o inconscientemente, razones, evidencias que justifiquen nuestra decisión de tener fe y confianza en que dicho auto que voy a comprar, pues sea el vehículo correcto. Un ejemplo de la vida cotidiana, de que no todo tipo de fe es ciega. Aquí estamos desplegando un tipo de fe de confianza para comprar un automóvil basada en evidencia. No compramos un auto porque sí, al menos eso se espera. Claro, hay otro tipo de personas que comprarán autos sin ningún tipo de justificación, simplemente lo comprará. Esto ya es un ejemplo de una fe ciega, una confianza ciega. No le importa que esa decisión que vaya a tomar esté justificada. Otro ejemplo de esto es la fe en las personas, la confianza en las personas. Por ejemplo, si tenemos una pareja, ¿por qué confiamos en esta persona, en su amor, en sus sentimientos? Bueno, porque esos sentimientos, nuestra confianza está depositada en ciertos comportamientos o evidencias que tenemos a mano que nos garantizan y nos dan fe y confianza de que esa persona es confiable o de que realmente nos quiere. Por ejemplo, una mirada de ojos, un tono tierno en la voz, pequeños favores. Todo ello son evidencias reales, tangibles, los cuales nos llevan a desarrollar una confianza, una fe en dicha persona, pero basada en evidencia, no en ignorancia. Otro claro ejemplo de la vida cotidiana que no todo tipo de fe es ciega. Paso a mi segundo punto. Si Dios existiera, si Dios realmente es real, no se necesitaría fe para creer en Él, dicen algunos ateos.
Es decir, los hechos no necesitan fe. Ahora bien, esta es una extraña idea muy común entre básicamente ateos y ateillos. Esta premisa es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque existen hechos totalmente comprobados por la ciencia que aún así requieren fe para desarrollar confianza en ellos. Por ejemplo, sabemos que fumar provoca cáncer y otros problemas de salud. Ahora bien, les pregunto, ¿hace este conocimiento que no haya lugar para la fe? Por supuesto que no, totalmente lo contrario. Algunas personas tienen fe en este hecho, en estos descubrimientos, y dejan de fumar, pero otros, como no ejercen fe en estos hechos, siguen fumando y que su falta de fe, en consecuencia, provoca un daño. Podría decirse que esta falta de fe es dañina. Por lo tanto, no hay que hacer una separación de los hechos confirmados con la fe como si fueran el agua y el aceite. No. Ya vimos que la fe verdadera se basa en hechos. Por lo tanto, va de la mano. Así que el hecho de que Dios exista y para nosotros sea un hecho comprobable mediante ciertos argumentos, la lógica natural y ciertas evidencias que respaldan tal vez la postura teísta, etc., es suficiente para llegar a la conclusión de que Dios existe. Por lo tanto, no es una fe ciega y por lo tanto se derrumba o se demuestra que esta premisa de que los hechos no necesitan fe es falsa. Ciertos descubrimientos científicos, aunque son hechos comprobables y demostrables e irrefutables, aún así la gente necesita fe para confiar en ellos. Lo mismo pasa con Dios. Sí, hay evidencias fuertes que apuntan a la existencia de Dios, pero aún así necesitamos fe, una fe basada en evidencias. Por lo tanto, se refuta esta premisa. Muy bien, y ahora quiero pasar a responder la pésima interpretación que hacen ciertos ateos al texto de Juan 20:29, en el cual obviamente hay un diálogo entre Jesús y el apóstol Tomás, y ante la incredulidad de Tomás, ya que exige ver, palpar a Jesús resucitado para creer en dicha resurrección, Jesús termina diciendo en la parte final: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. En consecuencia, dicen algunos ateos, el cristianismo respalda el principio de que es bueno creer lo que carece de evidencias. Es decir, la fe en la existencia de Dios, en los asuntos relacionados con el cristianismo, por ejemplo, formarían parte de esa categoría enorme de fes sin evidencias. Ahora bien, debo admitir que quien hace dicha interpretación está cometiendo un terrible error, ya que no está teniendo en cuenta el contexto ni los antecedentes de los personajes implicados. Pues bien, paso a explicar. Lo que Jesús le está diciendo a Tomás no es incentivarlo a que desarrolle una fe sin evidencias, sin respaldo. No, por lo siguiente. Lo que plantea Jesús va dirigido a Tomás. ¿Quién era Tomás? Bueno, era un apóstol que había llevado mucho tiempo conociendo a Jesús. Tenía suficiente evidencia de que Jesús era más que un simple hombre. En consecuencia, lo que le dijo Jesús simplemente le estaba recordando de que, oye Tomás, tú no necesitas verme resucitar para creer que dicha resurrección iba a suceder, porque yo les comuniqué esto anteriormente y tú me habías observado realizar ciertos actos que cualquier ser humano no podría hacer. Es por ello que se debe entender bajo los antecedentes de Tomás las palabras dirigidas por Jesús. Es decir, le estaba diciendo a Tomás: tú ya poseías suficiente evidencia, ya me habías escuchado hablar de que iba a haber una resurrección de mi persona, así que no necesitaba ser tan exigente en este asunto. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Tomás. Ya tenía suficientes pruebas, no debía exigir más. ¿Por qué? Porque los otros habían creído en la resurrección de Jesús, o al menos lo aceptaron más rápido que Tomás. Pues bien, esto mismo aplica hoy en día. No se necesita haber observado aquel acontecimiento de la resurrección de Jesús para creer en dicho pilar del cristianismo, porque existen otras evidencias. Es más, quien afirma que la Biblia está respaldando la fe sin evidencias, en realidad lo que está postulando es que solo existe un tipo de evidencia y es la visual, es decir, observar los hechos para creer en los hechos. Pero esto es completamente falso.
el ver no es el único tipo de evidencia que tenemos disponibles para verificar hechos. No, con esa lógica de que solo lo observado es verdadero, entonces tendríamos que dejar de creer en la existencia de la gravedad, en la existencia del tiempo, de cosas que no podemos observar. No podríamos creer en la existencia de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque no pudimos verlo en carne. En consecuencia, dicha mala interpretación a este texto simplemente carece de sentido. Jesús lo que dijo lo estaba enmarcando bajo las circunstancias aplicables a Tomás y a todos los cristianos que iban a aparecer en el futuro, que no habían presenciado y no iban a presenciar su resurrección, pero que tendrían otras evidencias disponibles para creer en dicha resurrección. Y lo mismo le aplicaba a Tomás. No hay que ser tan exigentes, hay otras formas de evidencia, no solo la visual. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Tomás y al resto de los cristianos que iban a aparecer en un futuro. Por lo tanto, se refuta la premisa, o más bien la interpretación, la mala interpretación de este texto.